presidente. Gracias. Hello everyone. Hola a todos. Muy buenas tardes. Bueno, nos encontramos en Nueva York, que es sin duda la capital económica de Estados Unidos, del mundo podríamos decir para muchos. Aquí se encuentran las sedes de los principales bancos, aquí está Wall Street, por lo tanto estamos en el mejor marco posible para hablar de economía, que es lo que vamos a hacer esta tarde. Nos vamos a centrar en el fortalecimiento de los lazos económicos en América Latina, los lazos que unen a las distintas naciones y que a través de la economía las pueden fortalecer. Y la pregunta que nos hacemos hoy es cómo mejorar las inversiones, las actividades económicas y también los mercados. Para hablar de todo esto tomamos como ejemplo Uruguay, que es un destino sin duda cada vez más atractivo para los negocios. Y para mí, como corresponsal de NTN 24, el mayor canal de noticias en español en América Latina y en Estados Unidos, es un placer darle la bienvenida al presidente de Uruguay. Muchísimas gracias por estar aquí. Es un placer tenerle, Yamandu Orsi. Queremos saber cuáles son, ya que han pasado varios meses desde que usted asumió el poder, cuáles son los principales puntos de su política nacional e internacional a nivel económico. Bueno, muchas gracias. Es un placer. Las prioridades, desde el punto de vista nacional o lo que nos planteamos de cara en una campaña electoral y cuando subimos al gobierno, la podríamos resumir en tres áreas específicas. Una, por supuesto, un crecimiento económico que se traduzca en desarrollo y ese país, Uruguay, que es vendedor de alimentos, que produce alimentos para 30 millones de habitantes o de personas, cuando tenemos 3,5 millones solo en nuestro país, o sea que es un país exportador. Lo que nos planteamos es crecer cada vez más. Nuestra idea es crecer 2,5 puntos, pasar dar un salto importante, ya que fueron 10 años de crecimiento bastante más reducido. El segundo objetivo es innovar o fortalecer con innovación nuestra matriz de protección social. Uruguay se caracteriza en la región, en América Latina, pero también a nivel mundial, por haber sido un país que desde principios del siglo XX, a la vez que crecía y despegaba y generaba mejores números y recibía inmigrantes, también generaba una matriz de protección social que podríamos decir que, sin duda, fue vanguardia incluso si lo comparamos con países europeos. Ese sería el segundo objetivo. Y el tercer objetivo, que es muy latinoamericano, por lo menos que nos pasa a todos los latinoamericanos, es mejorar o, dicho de otra forma, ayornarnos y modernizarnos en lo que tiene que ver con la seguridad pública, porque ha cambiado mucho el crimen organizado, ha cambiado mucho la tecnología al servicio de la seguridad, y ese sería el tercer objetivo. Un desarrollo económico que no puede construirse a partir de lo que siempre hacemos, sino que tiene que tener innovación, sino que tiene que tener incorporación de conocimiento y tecnología, una matriz de protección social que tiene que mantenerse y despegar, y el tercer objetivo es herramientas de seguridad pública cada vez más contundentes. Y a nivel regional o internacional, ustedes conocen bien, es un país que nace como el resto de los países de América Latina, con una puntería muy puesta en ser un país de servicios, con un puerto muy potente, que fuimos partícipes de una confrontación al principio entre el Imperio Portugués y Español y después entre los dos colosos que se iban instalando en el continente, y ahí Uruguay fue y es una alternativa económica y logística para el ingreso de América del Sur. Entonces, es lógico pensar y entender que la estrategia o ese producto que es el Mercosur o esa integración que es regional junto con Paraguay, Brasil y Argentina, tiene que fortalecerse, modernizarse, y hacia eso vamos, siempre planteamos. Pasan los gobiernos, y eso es importante también saberlo. Transcurren los gobiernos y la puntería en Uruguay es siempre, no es la misma, pero muy parecida. ¿Qué quiero decir con esto? Somos conscientes que vivimos en una región que nos sirve y nos aporta, pero a su vez tenemos que modernizarlo, flexibilizarlo, utilicemos la palabra que queramos. Y lo otro es poder promover mucho más el producto, los productos que vende Uruguay o las ventajas que Uruguay tiene, no solo en la región, sino también
en el resto del mundo y, por ejemplo, a fin de año muy probablemente, es casi un hecho que se firma un acuerdo Mercosur-Unión Europea, hace una semana se firmó un acuerdo Mercosur-EFTA, tenemos vínculos económicos muy estrechos y los queremos promover. Por supuesto con Europa, también vendemos muchos bienes a China y al Asia, pero también de un tiempo a esta parte Estados Unidos nos compra o es un cliente importante para lo que son los servicios globales. Entonces, es un país que por su dimensión, por su ubicación, tiene inmejorables condiciones como para despegar e insertarse en el mundo y a su vez recepcionar o recibir inversiones que tanto bien nos hace. Ha mencionado Mercosur, presidente Orsi. ¿Qué importancia tiene Uruguay dentro del Tratado de Mercosur? En la región, en América Latina, hay distintas dimensiones de países. Existen algunos países, voy a poner un par, que vienen al caso, Paraguay y Uruguay, en esta región tan importante, en esta región productora de alimentos, en esta región que es casi un continente, Paraguay y Uruguay tienen un rol fundamental de articulación. A ver, dicho de otra forma, las características, la historia misma del Uruguay como un país de articulación entre fuerzas que tensionan, nos posicionan en un lugar de privilegio. Hay quienes comparan la historia del Uruguay con otros países, por ejemplo, la historia de Bélgica, el surgimiento de Bélgica, en fin, pero estamos seguros, estamos convencidos que la herramienta es muy útil, la de la integración, en un mundo tan impredecible como el que estamos. Sí o sí tenemos que tener los mejores vínculos con todos los países del Mercosur y eso es lo que hemos hecho a lo largo de la historia, sea el gobierno que sea. En el caso nuestro han pasado los gobiernos y la política en tema de integración es muy similar, si no igual. Y creemos y estamos convencidos que el rol que tenemos los países que somos un poco más de menor dimensión, yo a veces pensamos Uruguay es un país pequeño, no es tan pequeño, tenemos poca población, pero es un país que tiene potencialidad, Paraguay también. Entonces, en un mundo donde los tratados de libre comercio, donde la integración a veces está sufriendo sus sacudones, sus avatares, creo que venimos y estamos convencidos que más allá de nuestra posición o la geopolítica pura y dura, una historia de articulación, una historia de buen relacionamiento, creo que nos posiciona y estamos convencidos, y ese es nuestro derrotero, en un lugar de privilegio, por supuesto en un continente, pero fundamentalmente en una región que es muy potente si uno la mira en su conjunto. Su gobierno es un gobierno comprometido con los negocios, con la economía y sobre todo con el desarrollo y la innovación, que es algo muy importante para que las regiones se desarrollen económicamente, prosperen. ¿Cómo se puede promover la innovación desde los gobiernos de América Latina en el sector privado? Hay esta respuesta muy amplia, ¿verdad? Uruguay tiene algunas ventajas que son las que nos permiten trabajar mucho mejor en el área que tú dices. Uruguay tiene, por ejemplo, algunas certezas o certidumbres que nos hacen más fuertes y nos permiten desarrollar otras áreas. Por ejemplo, la seguridad jurídica, cambian los gobiernos y la línea macroeconómica no cambia, es una especie de política de Estado que no está escrita, pero que es un compromiso que se continúa. Hay por ejemplo, algunos avances que tienen que ver con esto de la innovación, pero también con políticas públicas. Todos los niños y jóvenes en Uruguay tienen una computadora, una laptop, porque hace más de 10 años, creo yo. Existe un plan que a cada niño una laptop, Plan Ceibal se llamó en su momento, y apostamos ahí a trabajar fuertemente con las TICs. Es un país productor de alimentos y ahí uno puede pensar que lo mejor que podemos hacer es aumentar los volúmenes. Hemos descubierto que a través de las ciencias de la vida, que a través de la informática, que a través del fortalecimiento de la academia uno puede, por ejemplo, mejorar la genética animal, mejorar la genética de las semillas, mejorar la forma de cultivo. Ahora empezamos un plan de riego que es innovador, pero que involucra a todos los actores privados y del Estado. Y hemos generado un programa que se llama Uruguay Innova, y que es juntar todo lo que existe de manera tal que
la academia, la investigación se vincule mucho más con la producción y con la actividad privada. Eso implica mejorar o respetar mucho lo que ya está establecido y que nos ha dado la potencialidad y las ventajas que tenemos, pero a su vez ser conscientes de que si seguimos haciendo las cosas siempre igual, ese salto que nosotros planteamos, pasar de un crecimiento a un desarrollo potente, no se va a dar. Es por eso que ahí hay que ser muy creativos, hay que promover programas que nos traigan o que permitan el retorno de científicos o investigadores uruguayos o extranjeros. Estamos trabajando en ese sentido. Y lo otro es que las leyes que aseguran o que nos fortalecen como país, por ejemplo, la ley de inversión, la ley de zona franca, la ley de puertos, por poner algunos ejemplos, se sigan cumpliendo, pero mejorando los mecanismos de manera tal que la burocracia no nos frene aquella intención y aquella potencialidad que como país consideramos que tenemos. Como usted ha dicho, presidente, Uruguay innova. Con eso nos quedamos. Ha sido un placer dialogar con usted. Gracias a ustedes. Que tenga una gran estancia en Nueva York rápidamente. Mañana es su primer discurso ante las Naciones Unidas. Sí, señor. Es un orgullo poder representar a mi país en esta instancia. Si nos adelanta algo de ese discurso, algún titular. Quien analiza la historia del Uruguay y la historia de diplomacia uruguaya puede adivinar cuáles son algunas líneas de larga duración que nosotros vamos a instalar. Somos defensores a ultranza de los organismos mundiales que nos permiten resolver los problemas con menores dolores de cabeza del que de repente estamos pasando hoy. Somos conscientes de que el multilateralismo, en la medida que se modernice también, y lo entendemos, es lo que permite contener una situación que en algunos momentos parece explosiva. Y por otro lado, la convocatoria a que el respeto por las libertades, por la forma republicana y democrática de gobierno y por los derechos humanos son una línea que nos define incluso culturalmente, y eso es lo que venimos a defender. Un avance de su discurso en primicia, aquí en Concordia. Yamandu Orsi, un placer. Gracias por estar aquí. Gracias. Gracias. Gracias.